Buenos días a todos los que madrugaron. Estamos en una nueva sesión en una nueva clase magistral de Linked Access. En esta oportunidad estamos con Francisco León, que es profesor en auditoría, ¿cierto?, en la UDP, y nos va a hablar sobre este desconocido mundo para algunos de las criptomonedas. Yo en particular soy bien escéptico respecto a esto, así que espero quedar un poquito más claro. Nos va a contar, ojalá que nos cuente también cómo se fue acercando al mundo de las criptomonedas, porque hay algunas personas que han llegado influenciadas por lo que ven en redes sociales, quieres ser tu propio jefe, mente de tiburón, qué sé yo, pero yo creo que hay mucho más que eso detrás de las criptomonedas, y quizás va a ser en el futuro que cada país pueda tener la suya, ¿ya? Porque cada vez el dinero plástico está perdiendo espacio, ¿cierto? Y el dinero plástico que le costó entrar en la economía reemplazando el dinero en papel y en metal, ¿cierto? También, que ya fueron, si lo pensamos en frío, el dinero en papel y el dinero en metal son miles de años que lo llevamos ocupando, ¿ya? Y después empezó el dinero plástico y ahora viene el dinero digital, pero muy rápido, muy rápidamente reemplazando uno a otro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en la economía con esto, qué efecto nos puede provocar en las empresas que se deciden meter a esto. Te conviene meterte como persona, como empresa, ¿ya? Y en verdad vamos a ver principalmente si esto funciona. ¿Se gana plata o no se gana plata? ¿Quieres invertir las lucas del confort en las criptomonedas? Aquí Francisco nos va a ayudar con eso. Así que eso, les dejo a Francisco y espero que lo aprovechen. Las preguntas, por favor, a través del Q&A, y al final las vamos a revisar. Y también a quienes quieran hablar, al final también les damos la palabra, así que tranquilidad y vayan haciendo las preguntas ahí porque en el chat se pierden las preguntas, van subiendo, así que démosle nomás, Francisco, todo tuyo. Buenísimo, muy agradecido, Nelson, por la introducción. La verdad que es un tema re singular y de hecho acá yo quiero plantear otro paradigma a lo que tú comentabas acerca del dinero plástico que se va a convertir en digital. La cripto va un poquito más allá, porque si nosotros hablamos de dinero digital, como comentó brillantemente Bill Gates hace unos meses atrás, el dinero digital existe. Si de hecho lo podemos ver inclusive en Chile, cuando hay una escasez de monedas, que todos los negocios están pidiendo monedas de forma desesperada porque no hay dinero físico. Entonces el dinero digital nosotros lo tenemos y es un tema inherente en nuestra sociedad. Cuando nosotros hablamos de la cuenta RUT, la facilidad de poder obtener cuentas vistas, ya sea en el Santander o Banco Ripley, que es más sencillo de como era hace unos años atrás, porque se entiende que ya la mentalidad está cambiando. Lo que apunta a la cripto, algunas que también lo vamos a conversar, es que el dinero no tiene que depender de un banco central. Entonces podríamos decir de que las criptomonedas son una especie de anarquía económica, que es un tema re controversial. La verdad que ahí apunta. El asunto es que como esto es relativamente nuevo, entiéndase nuevo que se fundó el 2009, la idea principal de blockchain, que vamos a comentar lo que es un blockchain, aún no ha sido muy formalizado y eso provoca que las volatilidades sean tan extensas en virtud de los riesgos que tienen estas monedas o blockchain o contratos, porque vamos a ver que no solamente criptomoneda es lo que se genera y la gente lo confunde a veces, por lo cual es muy controversial la figura de que acá se espera que el dinero no sea fiat, o sea, fiat entiéndase dinero generado por la confianza. Un breve paréntesis de que el dinero, cuando se creó, era una especie de vale vista que demostraba que yo tenía tantos lingotes de oro. Y posteriormente, cuando esa regla prescribió y Estados Unidos logró, en base a su confianza y a su potencia, poder sacar dinero fiat, o sea, simplemente dinero basándose en la confianza que el usuario le da, ese modelo ya prescribió y bueno, ahí vemos las consecuencias donde
el 25% de los dólares emitidos a nivel mundial fueron emitidos el año 2020. O sea, la famosa premisa que en economía se enseña de que cuando uno imprime billetes genera inflación es un tema que ya se anda viendo. Y no sé si es visionario o no visionario, pero por lo menos las criptomonedas intentaron o percibieron esa circunstancia en el año 2009 y ahí fue cuando se generó esta figura. ¿Ok? Entonces, francamente, si lo vemos bajo la premisa del propósito principal, que es ser un reemplazo del dinero fiat o del dinero convencional, burbuja no tiene pinta de ser. ¿Ok? El tema que la gente entiende que en estos mercados imperfectos, son estos mercados que recién empiezan, se puede sacar provecho en virtud de que no hay una regla establecida o no hay algo formalizado, por lo cual al no haber una formalización de esto, ahí nace la figura de que la gente se puede enriquecer, pueden generar premisas y todo, pero antes de partir, lamentablemente, chiquillos, si piensan que se pueden hacer millonarios de un día para otro, y lo han visto en casos como los short quiz de GameStop o AMC, la verdad que eso son situaciones anómalas. Frecuentemente para que uno se vuelva millonario, sea su propio jefe y todas esas cosas, en una semana jamás, 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 jamás. Y si existiese la fórmula de una semana, francamente no se vendería, porque ya cuando los modelos son masivos, dejan de ser efectivos. Ahí tengan ojo cuando les ofrezcan esas cosas de querer ser tu propio jefe, la libertad financiera, de que traen a dos socios y te regalamos un curso. No, eso por lo general hay que alejarse de eso. Y lo interesante más aún, que nosotros hablamos de que recién está nuevo, porque puede sonar, oye, las criptomonedas se hicieron en el 2009 y ahora estamos a 2021, ha transcurrido un tiempo. Sí, efectivamente, pero en el mundo financiero y en el mundo bursátil y en los mundos de bolsa, corto plazo son 70 años. O sea, aún seguimos hablando de la crisis del año 30 como si hubiese ocurrido ayer, porque así es en el mundo financiero esta figura. De hecho, si ven o leen libros de acciones, como El inversor inteligente de Benjamin Graham, que fue escrito en los años 70, aún sigue siendo un referente y una guía interesante al día de hoy, cuando han transcurrido más de 40 años, por lo cual es interesante eso, es interesante eso. Y bueno, como alguien pidió una introducción de cómo empecé yo en esto. Bueno, la verdad que de chico siempre me ha llamado la atención el mundo financiero. Yo no sabía mucho, la verdad, y todo lo he aprendido con porrazo. Debo ser súper sincero. Las verdaderas enseñanzas, y perdonando la expresión, me han venido con los cagazos, por lo cual eh, el aprendizaje ha sido bien marcado. Yo me acuerdo la primera inversión que hice fue cuando trabajaba en PwC en el año 2013, que me compré unas acciones de Concha y Toro porque alguien me había dicho que iban a subir y la verdad sí subieron, pero el efecto exponencial que yo esperaba que subiera ahora no fue tanto. Entonces dije, en un año esta inversión ha crecido un 2% y hubo un tiempo que perdí un 20%, la verdad que no me convence mucho y ahí me di cuenta, por lo menos en mi experiencia personal, que el mercado de capitales chileno es harto fome. Debo ser súper sincero en eso. Y en aquellos tiempos no había un Renta 4 o no estábamos abiertos al mundo, a pesar de que fue hace poco tiempo, 2013, a poder comprar acciones ya en economías más desarrolladas como Estados Unidos o demás, por lo cual ahí fue un tema, hasta que conocí el famoso mundo del Forex el 2015, que el Forex no es pirámide, ¿ok? Si hay gente que lamentablemente lo explota y lo ofrece como quiere ser millonario tuyo de un día para otro, pero eso la verdad que requiere años de experiencia. Entonces ahí conocí el Forex, que la verdad mal no me fue, rentabilicé harto, pero la calidad de vida no era tanto. O sea, lamentablemente si yo tenía operaciones abiertas, eh,
en el trading, que son las inversiones de corto plazo. Una inversión de un día se me alargaban 3 y eran 3 días sin dormir, porque tenía que estar visualizando constantemente cómo se movía la inversión, y la verdad que tampoco, no sé si sea tan producente o tan consecuente esperar una famosa libertad financiera en virtud de que uno es esclavo de las inversiones que hace. Si a la larga, aunque suene medio cliché, la idea es que el dinero trabaje para uno. Esa es más o menos la premisa. Y entre medio de todo eso, yo tenía un alumno cuando en el año 2015 que él hablaba harto de Bitcoin y estaba re metido en eso. Y la verdad que fui súper escéptico porque nunca me pudo dar un fundamento de peso en este asunto, hasta que en algún momento en el año 2017 vi que Bitcoin subió, tuvo una alza y dije, esto tal vez no le he dado la debida oportunidad, y ahí conocí empresas que al día de hoy no utilizo mucho como Buda y demás, de lo cual enseñaban estos temas y dije, interesante, me parece excelente. Y ahí fue uno de los cagazos que me mandé, que yo compré en aquel entonces 40 lucas en Bitcoin, de lo cual esas 40 lucas en Bitcoin eh, yo las guardé en un teléfono y el teléfono se me echó a perder. Y esas 40 lucas al día de hoy valen como 1 millón y algo. Entonces tengo la fe que algún día el teléfono lo voy a poder reparar y ya con eso poder recuperar el dinero. Y ahí conocí algunos conceptos como la billetera, y a pesar de que la billetera es virtual, se te puede perder, al igual que el dinero físico se pierde. Y ahí uno saca la primera enseñanza que dice, tal vez este asunto del dinero no es tan diferente al dinero fiat, al dinero físico o al dinero electrónico, que es el dinero plástico, como comentaba el Van Nelson. Entonces, por ahí va, ¿ok? Pero antes de, alguien hizo una pregunta que dice en qué cripto recomendaría invertir y a qué plazo. Debo ser súper franco acá. Y es que hay un disclaimer que siempre se hace cuando uno tiene que dar charlas financieras, ¿ok? Se entiende que en este caso no hay una receta magistral que aunque a uno lo ayude a poder tener el éxito. Sí hay experiencia o hay estudios empíricos donde se muestran en el corto plazo, uno experimenta, y en el largo plazo, si uno sigue una disciplina, los capitales se multiplican. Eso es un hecho dado. ¿Ok? Y ahí nacen las famosas figuras de que uno puede meter la plata en un ETF, en un fondo indexado, por ejemplo, y ahí va a ver que a futuro el dinero se puede multiplicar y triplicar y cuatriplicar, y es un hecho dado, pero a largo plazo. Por lo cual en el corto plazo y en el mediano plazo no se recomienda dar ideas de inversión, y esto es solamente con fin académico, ¿vale? Porque las asesorías de inversión, primero, yo necesito tener un fondo de inversión para poder asesorar. De lo contrario, estaría cometiendo una infracción, y eso en Chile se aplica con la ley Mordaza, que a pesar de que fue bien controversial, es solamente la replicación de leyes en Europa y en Estados Unidos que logran o buscan resguardar a la persona que da falsos consejos, a los falsos gurús. Entonces, en este caso, yo no podría dar recomendaciones. Lo que sí puedo contar son experiencias propias de lo que yo he hecho, y eso es solamente con fin académico, ¿vale? Ese es el disclaimer que se tiene que hacer inicialmente para que nosotros tengamos clara la película. ¿Vale? Entonces, ahora, entendiendo que uno espera o ha escuchado mucho el tema de las criptomonedas porque espera o anhela tener inversiones, ahorro, espera tener la libertad financiera, o sea, llegar a una cierta edad y no tener que trabajar, y si uno trabaja solamente por gusto, por hobby, para hacer algo. Ese es el propósito que yo creo toda persona espera, y quien no lo espera, bueno, tendrá otras aspiraciones, pero un ser humano racional espera algún día no tener que trabajar, y si hace algo es solamente por gusto personal, y ahí nacen las famosas jubilaciones y pensiones y demás. De lo cual la idea de la libertad financiera es que
uno no llegue a los 65 para poder alcanzar esta libertad, sino que sea antes. Y ahí nacen las diferentes estrategias, disciplinas y demás. Entonces, acá, con un propósito de tener una adecuada educación financiera, es muy importante aclarar que ahorro no es lo mismo que inversión. Si uno guarda su dinero en el colchón bank, abajo del colchón, abajo de la almohada, en una cuenta de ahorro, en la cuenta corriente, eso es un ahorro porque está guardando dinero a futuro. Pero veremos también que existe un enemigo natural en estos sistemas y en estas economías, que es la inflación. O sea, el dinero me hacen creer que se mantiene, pero se mantiene solo en temas nominales, porque vamos a ver que las cosas que yo puedo adquirir con el dinero son cada vez menos. Entonces la idea es que yo trate de poder hacer estrategias para que el dinero crezca, y el parámetro mínimo en el cual yo debería tener claro que el dinero me está creciendo es por lo menos que me resguarde la inflación, por lo cual, si nosotros hablamos de las famosas correcciones monetarias, los que somos contadores, sabemos que la corrección monetaria no es nada más que el reflejo de la pérdida de valor de la economía. O sea, que la corrección monetaria te dé saldo acreedor por 100.000, significa que el dinero por inflación perdió 100.000 pesos, por lo cual yo debiese hacer inversiones con el propósito de que por lo menos me renten 100.000. Y luego viene la segunda pata, que es que para ojos fiscales se entiende que yo, mientras más dinero crezco, más aumenta mi patrimonio, por lo cual más renta genero. Entonces la segunda pata es que mi patrimonio debería crecer con el propósito de que primero pueda absorber la inflación, o sea, que la inflación no sea tema, y segundo punto, que me ayude a pagar la carga impositiva, por lo cual el resto es solamente beneficio personal. Ese es el parámetro que uno debería tener independiente de la inversión que uno haga. Con la criptomoneda se ha demostrado del año 2009 a la fecha que por los medios tal vez no muy apropiados, sí ha logrado superar eso, y lo podemos ver en monedas como el Dogecoin, que es un meme coin, que ahí vamos a conversar lo que es un meme coin, de lo cual de 8 centavos llegó a valer 70 centavos, o sea, una multiplicación de capital impresionante. Tenemos criptomonedas que en un día se han revalorizado un 10.000%. O sea, si uno hubiera invertido $1, al día siguiente hubieran tenido $10.000. Y eso, bueno, ¿cómo es eso de que la mente de tiburón no existe y quiere ser tu propio jefe? Si lo hemos visto, no es el camino correcto, porque luego se revaloriza. Pero por lo cual acá se entiende que uno, para poder medir si una inversión me es realmente rentable, no es que el número sea azul, sino que el número azul tiene que ser superior a los parámetros que les acabo de mencionar. Y si ustedes ven como una alternativa la criptomoneda, la mejor o el mejor consejo que uno les puede dar es que conozcanla de lleno. O sea, si uno quiere invertir en acciones, esperaría uno conocer lo que es un corredor de bolsa, conocer lo que es una comisión, conocer lo que es un spread, conocer que hay diferentes mercados en diferentes países, en diferentes economías, y por qué no en las cripto no puede haber un tema común o un concepto similar. Eso es lo que vamos a conversar. Por lo cual, muy, muy importante es que las criptomonedas es solamente el resultado de un proceso que se llama blockchain. ¿Ok? Entonces, alguna gente piensa que blockchain y Bitcoin es lo mismo, y la verdad que no. Uno depende del otro, son complementarios, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces, antes de comenzar lo que son las inversiones en cripto, es necesario saber lo que es un blockchain y las cosas que derivan del blockchain, porque la gente piensa que solamente se fabrican criptomonedas del blockchain, y la verdad es que no. Con el blockchain, chiquillos, ustedes pueden hacer todo. O sea, al día de hoy se habla de obras de arte generadas con contrato inteligente o blockchain, los famosos NFT. Ahí, si buscan en Google, van a ver que hay, que por ejemplo el dueño de Twitter vendió su primer tweet en $1.000.000 con un contrato inteligente que fue el blockchain. Aquí nosotros podemos ver también de que salen
obras de arte un concepto del blockchain, quizás un poco más chilenizado, podría ser este famoso tema de que ahora uno puede firmar en las notarías de manera virtual. Eso es implícitamente un contrato inteligente, porque se entiende que un algoritmo es el encargado de validar que realmente el contrato fue firmado y el contrato es legítimo. Entonces, muy importante ahí, ¿vale? Ahora, si uno quiere invertir, se dice que la mejor estrategia es diversificar, o sea, en buen chileno no poner todos los huevos en la misma canasta, sino que en diferentes canastas. Y acá viene la primera problemática que tiene la gente, porque resulta que quien no tiene educación financiera podría tomar, por ejemplo, el modelo de Swensen, que es el modelo más clásico de diversificación. Swensen es un docente de Yale, y de lo cual Swensen dice, mira, la mejor estrategia para poder diversificar, y es lo que hacen los gobiernos y los grandes hedge funds y las grandes empresas, es primero, el 15% hay que dejarlo en valores de tesorería protegidos contra la inflación, lo que en Chile sería un depósito a plazo NUEF. Hay un 15% que hay que dejarlo en bonos del gobierno, lo que en Chile sería un pagaré o un bono del Banco Central, o sea, un instrumento de deuda cuyo pagante en este caso, o la persona que me va a pagar el dinero, es el mismo gobierno, que teóricamente se dice que los gobiernos no quiebran, pero que en la práctica sabemos que sí. Si no, vean los default en Argentina, en Venezuela, en Zambia, en Mozambique, de lo cual hemos visto que quiebran, por lo cual el modelo ya no es tan potente si uno lo visualiza. Un 20% en fondos mobiliarios, o sea, acá se recomienda un 20% de nuestra cartera invertirlo en algo relacionado con los bienes raíces. Y soy súper consciente que comprar un bien raíz es caro y aumenta constantemente porque solamente se aprecia, por lo cual se entiende que en este caso hay opciones como los fondos mutuos de fondo inmobiliario, etcétera, que puede ser. Hay un 30% que dice que son acciones nacionales, pero ojo que acá Swensen, como vive en Estados Unidos, él entiende que 30% de acciones nacionales son acciones americanas, acciones de Norteamérica, por lo cual en Chile este modelo no podría ser aplicable porque 30% de acciones chilenas son empresas puntuales, y las empresas puntuales en Chile, si uno analiza con excepciones, han visto que su fluctuación de valores tiende a ser cíclica, o sea, llega a un punto alto, luego baja, luego va al alza, y así se repite, pero si uno lo viera en un gráfico, lo vería plano, y si sube, sube lo mínimo, como para sustentar la inflación. Se recomienda un 15% de acciones internacionales del mundo desarrollado, o sea, acciones más maduras, por así decirlo, como una empresa consolidada, como Coca-Cola en Estados Unidos, como Nestlé en Europa, etcétera, y se recomienda un 5% en acciones de mercados emergentes, tales como la India o China o demás. Por lo cual uno dice, ok, ¿cómo diversifico? Si yo busco en Google, lo más probable es que la primera imagen que me salga es esta. Pero si yo no tengo un conocimiento o no tengo una educación preliminar, este modelo, si lo replico en mi país, voy a tener problemas porque, por ejemplo, no cualquier personaje retail, un retail entiéndase uno, yo, Nelson, Víctor, etcétera, pueden comprar bonos del gobierno así como así, porque en otros países es barato comprar un bono de gobierno porque se vende a un precio asequible, pero en Chile el bono más barato vale como 20.000 UF, por lo cual es ya un tema singular. Por ende, primero, aunque todo, cómo uno puede generar o cómo uno puede alcanzar la libertad financiera. Implícitamente se ha dado la señal de que hay que estudiar. Queramos o no, hay que investigar, hay que filtrar, porque como hay mucha información, a veces cierta información no muestra mucho. Hay que saber diferenciar lo que es ahorro e inversión, y hay que saber diversificar, pero no necesariamente seguir un modelo, sino que uno estudiando puede llegar a sus propias conclusiones, por lo cual si aplican un modelo como este, lo más probable es que tengan problemas si lo aplican dogmáticamente. Podría tener una modificación, ¿vale?
Luego de eso, ahora ya entrando de lleno con el cripto y lo podemos ir complementando con las demás cosas, el concepto de blockchain es lo elemental que uno tiene que saber antes de hablar de una criptomoneda, porque en ese caso, si nosotros no entendemos eso, estaríamos hablando de acciones sin saber lo que es sin saber lo que es una bolsa, o estaríamos hablando de impuesto a renta sin saber lo que es un impuesto, por lo cual muy importante entender lo que es blockchain. Blockchain, una definición textual, dice que es un libro contable, ¿vale? O un registro a través de una red de computadores, o sea, cada persona tiene un computador y se hacen transacciones de un computador a otro, ¿vale? Y eso tiene la denominación de peer-to-peer, ¿vale? O sea, una operación de un computador a otro. Inmutable, o sea, que no puede cambiar, vale decir que quien diseñó la idea, la plasmó, cada persona con un computador tomó la idea, la llevó a su computador, pero no puede tener modificaciones. ¿Por qué no? Porque son públicas, son llaves públicas. O sea, hay ciertos contratos en blockchain que cualquier persona puede acceder y eso se denomina una llave pública. O sea, que yo con un computador puedo tener una aplicación de blockchain, o sea, un libro contable para diseñar algo, lo puedo hacer, pero también hay blockchain que son privados, ¿bien? Por lo cual me menciona que un blockchain es un libro contable creado a través de una red peer-to-peer inmutable a través de llaves públicas y privadas que mediante un proceso matemático estamos generando nuevas criptodivisas. Nuevas, se entiende así que nuevo modelo de moneda o nueva cantidad de una moneda ya existente. Y eso es lo que se llama una minería. Entonces, lo más probable es que alguna gente escuche que una manera de poder tener criptomonedas es mediante la minería. Y uno dice, pero ¿cómo voy a minar? Si la minería uno se imagina una persona con un casco de protección, una mascarilla y andando en un lugar en el norte tomando un pico y una pala para sacar un mineral. En los temas de criptodivisas también existe una minería y si uno tiene unas criptomonedas es porque alguien las minó. La única diferencia acá es que la minería es virtual, que se desarrolla como una herramienta de trabajo donde todos los computadores unidos a esta llave pública se ponen de acuerdo en llevar un registro descentralizado, o sea, que el libro contable donde están las monedas no depende de un banco central. Y ahí nace la famosa premisa principal por la cual se creó el Bitcoin, que era ese el propósito, ¿vale? Que dicho sea de paso, el blockchain se creó el año 87, por lo cual fue muchos años antes que el Bitcoin, solamente que en el blockchain yo no tenía la idea de qué podía crear. Ahí Satoshi Nakamoto, que fue la persona encargada de Bitcoin, fue un visionario en ese caso. Se supone que en este caso todos los computadores en red se ponen de acuerdo en llevar un registro descentralizado y público. Cada vez que se confirma un consenso se crean nuevas criptodivisas. Miren, esto, si uno lo quiere entender de una manera más simple, se entiende que es algo así. La minería para crear las criptomonedas, y en este caso el blockchain podría ser como el conjunto de todos los computadores, el conjunto de todos los PCs, que detrás del PC hay alguien. Y resulta que el mercado a mí me dice, mira, yo tengo un problema matemático, te presento una ecuación. La primera persona o el primer computador que descifre la ecuación se va a llevar el premio de tener las criptomonedas. Y eso se tiene que anotar en un registro contable, que es un libro. Por lo cual, en este caso, la minería no es que yo tome un pico y una pala y lo haga, pero sí tiene la similitud de que el primer minero que encuentre el mineral se lo queda. Acá es lo mismo. Yo estoy con un computador, hay otro con un computador, hay otro con un computador, los tres tenemos el mismo problema que resolver, la misma ecuación que resolver, y el primero que la resuelve lo informa y se lleva las monedas. ¿Okay? Por lo cual, todas las criptomonedas quedan guardadas
en algo que se llama wallet. Y wallet no es nada más que una billetera. Y la billetera se entiende que es un subconjunto del libro contable. El libro contable dice cuántas monedas existen, pero si yo quiero saber cuántas monedas tiene la billetera 1, la billetera 2, la billetera 3, nace el concepto del wallet, de lo cual cada persona tiene un wallet, cada exchange o corredor tiene un wallet, y así sucesivamente. Los wallets pueden ser fríos, como en este caso el Ledger, que podría ser un pendrive donde yo guardo mis monedas acá y nadie sabe mi clave de ingreso, por ejemplo. Como pueden haber wallets calientes, como que yo le contrate a alguien para que guarde mi dinero, y ahí nacen empresas como Buda, como Coinbase, etcétera. Y se supone que en ese caso esa especie de minería provoca que la gente tenga las criptomonedas. Ahora, ¿cómo yo compro una criptomoneda? Bueno, simplemente me pongo de acuerdo con el dueño de la criptomoneda y yo le pago para comprar. Así funciona eso, ¿vale? Otro concepto más es que este tema del blockchain funciona con una llave pública y una llave privada. O sea, hay blockchains o hay contratos o hay libros contables donde son públicos. ¿Y qué significa público? Que es sin censura, es democratizado, o sea, cualquier persona puede entrar, ¿vale? Y hay llaves privadas, de lo cual no cualquier persona puede entrar. Quien tiene el diseño tiene la arquitectura, o sea, la persona que me tiene que entregar el computador es quien lo hizo, ¿vale? Entonces, eso es más o menos el tema del blockchain. Y muy importante que con el blockchain yo no solamente formo criptomonedas, sino que puedo formar cualquier cosa, y ahí nace el famoso concepto del contrato inteligente. La criptomoneda es un contrato, pero el NFT, las famosas obras de arte que yo les decía registradas a nombre de, es otro contrato inteligente. Un documento legalizado es otro contrato inteligente, y así sucesivamente. De lo cual el protocolo puede ser público, privado, o sea, que cualquiera puede entrar o no cualquiera puede entrar. Yo no puedo, por ejemplo, entrar a un protocolo de firma inteligente como lo hacen ahora las notarías. Si yo pudiese entrar a comprar o sea, a tener una firma electrónica, yo no pagaría ni uno, simplemente lo diseño yo. Pero ¿qué es lo que se hace? Yo le pago a una empresa proveedora para que me facilite este famoso contrato inteligente, y ahí tenemos las empresas como CERT, etcétera. ¿Bien? Bien, es más o menos eso. Por lo cual ahora, ya más entrando de lleno, de qué son las criptomonedas. Bueno, las criptomonedas es un medio digital de intercambio que utiliza la criptografía, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de criptografía, simplemente esta famosa minería de monedas, ¿ok? Para asegurar las transacciones dentro de un blockchain. O sea, simplemente las criptomonedas son un medio digital de intercambio. Un verdadero uso sería de que las criptomonedas sean medio de pago del intercambio de un blockchain, que más o menos se usa cuando yo mino, ¿vale? Se usan las reglas del blockchain, de lo cual, si se dieron cuenta, explicado súper simple, la democratización de esto es que el primero que descifre el algoritmo, el famoso problema matemático, es el que recibe las monedas. La regla principal es súper clara. El primer cripto que se hizo fue el Bitcoin, creado en el 2009 por Satoshi Nakamoto, de lo cual no se sabe si es una o más de una persona, si es una persona o una entidad. Lo único que sí se tiene registro público es que Satoshi Nakamoto, el año 2009, el 12 de enero, le entregó 10.000 bitcoins, oh, 10.000 bitcoins a una persona que vive en Nevada, y esa persona es de bajo perfil. Ustedes sabrán con lo que vale el Bitcoin hoy día por qué es de bajo perfil. Y esa persona es pública. Esa fue la primera persona que recibió una wallet con 10.000 Bitcoin, ¿vale? Y la primera transacción comercial
comercial se dio un año después, el año 2010, cuando alguien en Estados Unidos dijo, oye, tengo hambre, quiero comerme unas pizzas, pero no tengo plata, tengo solo 10.000 bitcoins. Y publicó un tweet en Reddit, que es un foro en Estados Unidos. Y una persona en Italia dijo, hagamos un trato, yo te compro 2 pizzas en el Papa John's si tú me mandas los 10.000 bitcoins a mi cuenta. Entonces este sujeto en Estados Unidos dijo, bueno, te mando los 10.000 bitcoins, se los mandó al italiano, y el italiano, mediante internet, compró las 2 pizzas en la misma ciudad del Papa John's donde vivía este personaje, y le mandaron las pizzas a la persona. Por lo cual, imagínense, uno lo piensa ahora, 10.000 bitcoins por 2 pizzas del Papa John's, ahí como fue el temita. Entonces, tanto ha subido. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver. Lo otro importante acá es que si la persona quiere minar, o sea, si yo me quiero convertir en un minero, ¿vale? Es decir, me compro un computador, instalo una pieza con puras máquinas para minar Bitcoin o minar criptomonedas, muy importante y una letra chica es que yo no tengo o yo no soy dueño de todo lo que mino, ¿vale? Si yo, por ejemplo, resuelvo el problema matemático y el blockchain me regala un Bitcoin, yo no recibo un Bitcoin, sino que recibo una parte de él. El resto se mantiene en el blockchain. Y ahí nacen otros procesos que estaríamos hasta mañana explicándolo. Así que de momento tengan presente que si alguien quiere minar o alguien quiere desarrollar este concepto de la criptografía, muy importante que lo que mine no se lleva a su 100% solamente una parte que es sabrosa, si de lo contrario no sería interesante invertir acá, pues si no fuese así, nadie minaría, por lo cual el sistema no funcionaría. Pero ahí está. Por defecto, las criptomonedas tienen su llave pública, o sea, sabemos cuántas monedas hay en circulación, sabemos cuántos wallets existen. Lo que no sabemos es quién es la persona que está detrás del wallet. Y ahí vienen los famosos detractores de las criptomonedas porque dicen que con las criptomonedas uno puede hacer narcotráfico porque resulta que se mueven los bitcoins y yo no sé quién es dueño de la billetera, o las tratas de personas, o el tráfico de órganos, que son lamentablemente temas que se han demostrado que cuyas operaciones se han realizado con Bitcoin. Pero bueno, eso también se ve con el dinero real, por lo cual si un pretexto es que ese sea el problema, quizá a futuro una buena idea es que exista un registro de quién es dueño del wallet, que de hecho cuando uno compra en Coinbase o en otras herramientas de wallet calientes, sí me obliga a adjuntar mi cédula de identidad, a sacarme una selfie con la cédula o el pasaporte, por lo cual en cierta medida se ha mitigado un poquito el riesgo en ese aspecto, pero aún existe, pero es en menor grado, ¿vale? Y si fuese privado, el dueño debería entregarme el computador, el dueño debería pagarme la luz eléctrica. Entonces, ahí nace la diferencia entre lo que es una llave pública a una privada, y se entiende que lo que es público es el detalle de cuáles monedas se mueven, a qué valor se mueve, cómo se mueve, pero no sé quién es el dueño de la billetera o el que está minando, ¿vale? Otro punto más también que se menciona acá es que la medición tiende a ser a valor de mercado. ¿Ok? No es una moneda regulada como en otros países o en otras circunstancias, o que, por ejemplo, en la antigüedad, que un billete equivalía a tantos lingotes de oro, acá no funciona así. Simplemente por ahora es un valor de mercado, no sé cómo será futuro, pero la idea principal era que si la moneda no dependiese de un banco central y fuese una moneda descentralizada, o sea, que no hubiese un país dominante acá, simplemente perdería su esencia, ¿ok? Y con todo ese punto, también, ¿cuántos protocolos existen? Entendiendo que un protocolo puede ser un contrato, hay actualmente más de 2.000.
en español, que significa hay más de 2000 criptodivisas en transacción. Por lo cual, una pregunta de qué moneda te gusta más es como, ay, interesante pregunta, de las que conozco, no sé. Ahí uno tiene que ir pensando, ¿vale? Pero lo que sí se ha demostrado con esta maduración de las monedas es que hay algunas segmentaciones, o sea, antiguamente nosotros estábamos complicados, era simplemente Bitcoin, luego salió Ethereum, de lo cual Ethereum tiene una particularidad que Ethereum se creó para hacer contratos inteligentes, o sea, simplemente para hacer operaciones entre empresas para no mover tanto flujo de efectivo en un camión Brinks. Se utilizaba este tema del Ethereum y al día de hoy se usa como una moneda segunda después del Bitcoin y cuyo creador es el guapetón que anda ahí en esa foto, ¿vale? Pero el problema que hay es que con estas mentes de tiburón y con estos temas de querer ser tu propio jefe y todos esos asuntos, muchas de las monedas que existen se consideran un shitcoin o se consideran un memecoin. ¿Cuál es la diferencia? Ya con eso han creado segmentaciones como las altcoins, shitcoin, memecoin y tradicionales. Las monedas tradicionales son tres: Bitcoin, Ethereum y Litecoin, ¿vale? Son tipos de monedas que existen y que esas tres monedas son las que se consideran las tradicionales porque fueron las primeras y es como lo convencional. Posteriormente se crearon altcoins, que son monedas alternativas, vale decir, una alternativa a lo tradicional, que es en todo proceso democrático que debiera existir. Y ahí nacen otras monedas como Monero, como Ethereum Classic, como Bitcoin Cash, que son monedas alternativas, tienen un sustento, hay un contrato inteligente, pero la verdad que no son monedas tradicionales porque llegaron después de las monedas tradicionales. No quiere decir que sean peor, simplemente es una alternativa. Tenemos otras monedas como la shitcoin, que no vamos a hacer la traducción literal, vamos a decir moneda basura. Y esta moneda basura simplemente esa recreación que me gusta mucho de los Simpsons cuando estaba la moda de las empresas.com, que en el año 2000, como el internet tuvo un boom, cualquier empresa de papel se creaba teniendo sustento en internet. Entonces acá está Bart Simpson, de lo cual resulta que había creado una caricatura y le habían ofrecido acciones de la empresa donde él había entregado la caricatura y él sacaba acciones como loco, como si fuese papel confort. Una shitcoin es similar, o sea, es una moneda que muchas veces se crea con la finalidad de estafar a la gente, o es una moneda que no tiene sustento, que simplemente pierde. Y ahí nace el boom de que algunas monedas al día de hoy han subido tanto y al día siguiente quedan en cero. Y eso es una moneda basura. Que al igual que las empresas, hay empresas basura, hay empresas falsas que es para engatusar y hacer caer a la gente, estaría ahí. Por lo cual mi consejo es el siguiente: toda moneda que tiene un tríptico de presentación, que tiene un formato de presentación, que se crea con un propósito, que tiene un sustento y muestra una cantidad limitada, o sea, en el caso de Bitcoin, la idea es que se minen 21 millones de Bitcoin. Al día de hoy llevan como 14 o 15. Después de que se minen 21 millones, no va a existir más Bitcoin. Por lo cual, una idea para poder distinguir una shitcoin de un altcoin sería primero eso, analizar si realmente esta moneda es basura o es limitada, por lo cual tiene tendencia a ser una moneda alternativa. Podríamos hablar también de que en este caso una diferencia, que la moneda basura no me muestra un tríptico, no me muestra un propósito. Si uno se mete en la página de Bitcoin, muestra su propósito, muestra todo. Ethereum tiene en su página web, Monero tiene su página web y muestran trípticos explicando para qué sirve, qué es lo que hace, cuál es su contrato, etcétera. Es muy transparente eso. Y bueno, también hay monedas que son meme coin, que son monedas que salieron como talla, o sea, uno igual a veces de aburrido puede hacer un dibujo. Bueno, hay gente que de aburrida hace un meme y un meme coin, como en este caso de Doge, de lo cual es una moneda que le hace como una broma.
ahí está. Pero el propósito era no depender de un banco central. Entonces, aquí nace la figura de que hay una moneda que no depende de un banco central y la moneda funciona en base a la oferta y demanda. El problema que hay, que como esto es nuevo, no hay ciertas regulaciones o parámetros, por lo cual yo no puedo medir al día de hoy si una moneda va a subir o bajar. Podría predecir, pero es poco probable, y más aún en estas figuras. Entonces, ahí nace el famoso esquema de que en el caso del Bitcoin en particular, alguna gente lo ha comparado con el oro, dependiendo su propósito. Dicen, mira, el Bitcoin es el nuevo oro, algunos han dicho. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué nace esa premisa? ¿El oro para qué se hizo? Ah, verdad, el oro se hizo para protegerme de la inflación. O sea, se entiende que el oro es una moneda de resguardo. El Bitcoin, al día de hoy, ha demostrado en países como Venezuela o Argentina, que son en Latinoamérica los principales consumidores de Bitcoin, ha demostrado que la moneda, mientras más se devalúa, el Bitcoin se protege de eso. Por lo cual no es atípico de que si uno va a Argentina, vea los negocios de barro que aceptan Bitcoin como mecanismo de pago. Lo que se ha demostrado ahora y que puede ser una tendencia es que el Bitcoin, y ahí nace la premisa del por qué es una moneda o el por qué que podría ser una inversión, es que la moneda se avalúa porque es ilimitada, al igual que el oro. Hay 21 millones de Bitcoin y el oro es un mineral, por lo cual es un recurso limitado. Es interesante la premisa y es por eso que también se creó como esa alternativa, ¿vale? Para volver a los inicios donde el oro era la moneda funcional. Solamente que acá es virtual, pero al tener un registro público, al ser un blockchain y al existir millones de mineros, si un minero se aburre, simplemente hay 999.999 mineros más, por lo cual la única posibilidad de que el Bitcoin o las criptomonedas muera es que todos los mineros se deshagan de sus computadores, cosa que la probabilidad de que eso ocurra no es 0%, pero es un poquito limitada. Y se entiende que al día de hoy se utiliza mucho en algunos países esa moneda para proteger el activo de la inflación. Por eso, no me acuerdo ahí, perdónenme si me equivoco, en Salvador o en Honduras, creo que era El Salvador, han adoptado el Bitcoin como la moneda oficial del país. Y es simplemente para protegerse o tener un resguardo de la inflación. Y es una premisa re interesante. Por lo cual, quien piense que el Bitcoin es una burbuja, hasta ahora podemos decir que no. La gente lo malusa, pero tan burbuja no es. Si el propósito es tener un resguardo. Entonces, es interesante. Y que no sea física, bueno, no es física efectivamente, ¿ok? Pero no es física efectivamente, pero tiene un sustento porque hay un libro contable que es público, ¿bien? Así que esa es una de las bases con la cual se trabaja. Ahora, ¿qué factores miden el Bitcoin al día de hoy? No hay un factor que mide. Hay un algoritmo que es re interesante que se llama el Rainbow Bitcoin, que es una página que creó un algoritmo que analiza y ha demostrado desde la creación del Bitcoin hasta el día de hoy que dependiendo este arco iris es una especie de limitación, por lo cual me han mostrado que el Bitcoin tiende a ser un poquito lateral en su movimiento. O sea, me están diciendo que el Bitcoin partió acá, luego sube, baja, pero resulta que si llega a algún tramo, me están diciendo que llegando acá estoy superando el arco iris, por lo cual estoy en una instancia de burbuja, por lo cual las burbujas se van a romper y acá explota. Luego, si llegan en esta parte como naranja, está demostrado de que va a haber un alza, pero esa alza va a ser temporal, por lo cual se recomienda vender. Y así sucesivamente voy bajando hasta que acá me dicen, ojo, el Bitcoin está en oferta, por lo cual compra. Y así sucesivamente uno lo ve. Esta gráfica la saqué el día de ayer y según el algoritmo dice
que está en una instancia intermedia, o sea, no se sabe qué es lo que ocurre en el corto plazo. Pero si uno analiza este gráfico y es más o menos lo que hemos visto con las acciones, hemos visto con los ETF, hemos visto con los índices, a la larga todo tiende a aumentar. Y acá hemos visto que ha aumentado considerablemente, ¿ok? En un nivel un poquito más rápido que, por ejemplo, las acciones, y ahí nace el miedo, por lo cual uno dice, esto tiene una pinta rara, porque se ha movido más rápido que otros instrumentos, sí, pero es porque es algo nuevo y lo nuevo genera incertidumbre. Bueno, acá también tenemos un gráfico del oro con el Bitcoin, de lo cual muestra una correlación directa, que justamente el Bitcoin cuando se mueve, el oro se mueve similar. Podría ser una buena hipótesis, ¿vale? Cuando uno analiza o invierte, hay un concepto que se llama análisis técnico, de lo cual yo mediante modelos matemáticos y estudio de gráficos analizo futuras proyecciones de cómo se debería mover el Bitcoin. Y la verdad, o sea, cualquier activo. Y en el caso del Bitcoin ocurre algo re interesante, que los modelos de análisis técnico que se usan con las divisas, que se usan con las acciones, en Bitcoin no han funcionado y excepto el Rainbow, este arco iris, es el único que funciona, por lo cual es como raro. El resto que antes funcionaba, hoy día no. Algo me quiere decir esto. Burbuja, no creo, pero podría ser. O más que podría ser una burbuja, no hay algo nuevo y no sigue los mismos parámetros convencionales. Hay un análisis fundamental de lo cual uno se basa en noticias o se basa en resultados, ¿ok? Y acá nace la función del contador. Cuando uno presenta un estado financiero y la gente toma un análisis, toma un estado financiero para poder tomar decisiones de si invierto o no, eso es un análisis fundamental. Y en el caso del Bitcoin no se ha visto eso. Se puede ver el tema del blockchain, pero el análisis fundamental no ha tenido tema. Y acá la parte mala, ¿okay? Que se ha visto mucho, son los famosos tweets de Elon Musk o del gobierno chino, de lo cual como esta moneda o como las criptomonedas es un concepto relativamente nuevo, no está regulado, no hay ciertos parámetros que lo muevan, por lo cual acá, si me preguntan la opinión, Elon Musk lo único que hizo fue beneficiarse mediante lo incauto, aprovechando su popularidad. O sea, dijo, mira, a ver, esto se ve interesante para invertir, invirtió 1.500 millones de dólares cuando todo el mundo dijo, wow, Elon Musk invirtió, todo el mundo invirtió, Bitcoin llegó a su precio histórico y luego dijo, ¿sabéis qué? Voy a vender, por lo cual vendió en el precio más alto, divulgó que vendió Bitcoin, el precio bajó y luego dijo, ¿sabes qué? Yo voy a decir que Tesla no va a aceptar Bitcoin porque contamina mucho, al igual que el dinero plástico. Y resulta que el Bitcoin bajó más y hace un par de días publicó de que iba a volver a aceptar Bitcoin y ahora está subiendo de a poco, por lo cual se muestra que ha comprado. En todo mercado nuevo ocurren problemas como estos que lamentablemente son inevitables que pasen cuando uno sabe quién tiene poder. Entonces acá, aunque suene medio anarquista o algo similar, el poder mueve a la gente, por lo cual ha mostrado mejor ejemplo práctico que este no hay. Y lamentablemente esos factores ahora han movido el valor del Bitcoin y de las criptomonedas en general, pero entiéndase que el verdadero propósito va más allá de una inversión, conceptualmente hablando, ¿vale? Entonces, conclusiones: burbuja, inversión, refugio, moneda mundial. El propósito es ese, que sea una moneda mundial. Burbuja, no todas. Como hay más de 2.000 monedas, estamos claro que hay gente malintencionada que quiere perjudicar a la gente. Inversión podría ser, pero recuerden que hay que diversificar y para diversificar hay que estudiar. Refugio, se ha demostrado que en algunos lugares funciona como moneda de refugio. En Chile aún no hemos llegado a instancias de hiperinflación y no creo que lleguemos, ni ellos quieran que lleguemos a hiperinflación, pero en países que si hay hiperinflación funciona como un refugio, un reemplazo del oro, y entonces podría ser.
Y bueno, esa ha sido mi presentación. La verdad que es muy extenso y me hubiera gustado abarcar más, pero como el tiempo es limitado y todos trabajamos y todo el tema, por lo menos podría servir como una introducción a investigar más. De hecho, las mejores charlas son las que a veces me entregan más preguntas que respuestas, pero para yo tener las preguntas tengo que tener claro en qué consiste el paradigma. Entonces acá esperemos haber logrado ese propósito y si lo logramos, muy feliz en este caso. Así que muchas gracias por haberme escuchado y atento a sus preguntas ahora. Gracias, Francisco. Oye, bueno, queremos aclarar que esta exposición está enfocada a entender los orígenes financieros de las criptomonedas y también cómo operan en el mundo en general, ¿ya? Así que cualquier consulta del tipo tributario vamos a tratar de responderla ahora, al final de la sesión. Y en definitiva, darle las gracias a Francisco por habernos contado cómo se dio origen a este mercado, cómo funciona, cómo opera y también desmitificar un poco que podría ser un instrumento inseguro, pero siempre hay gente que tanto con el dinero plástico, el dinero físico o con este dinero digital lo utilice mal. Así que siempre estamos susceptibles a este tipo de cuestiones, ¿ya? Quisiera leer algunas preguntas que están acá en el Q&A. Rodrigo Castro nos escribió en 2 oportunidades. Hay una pregunta que nos dice, señores, el BTC está limitado por protocolo escrito en la blockchain y en su calidad de MM21, no tengo idea qué es eso, Los 21 no puede millones de ser Bitcoin. modificado y por ello que siendo la primera criptomoneda, todas las otras criptomonedas son altcoins, donde estas últimas no tienen cantidad límite de emisión y por ello se les dificulta hacer mercado y por ello valen menos. Francisco, tradúcenos eso, por favor. No, sí, miren, de lo que dice Rodrigo en una parte fue lo que yo comenté, de lo cual el Bitcoin es limitado, o sea, con el propósito de que sirva como un refugio, se van a producir 21 millones de Bitcoin y eso al ser público no se puede modificar, por lo cual no va a ser de que lleguemos a los 21 millones de Bitcoin y nos van a decir, ¿sabes qué? Resulta que vamos a hacer más, no va a suceder, por lo cual en este caso el Bitcoin es ese. Y lo que comenta acá es otra visión de que a los demás, al ser limitados, todos los demás son altcoin. Es una opinión interesante y lo que sí es cierto es que el Bitcoin y otras monedas más, que no solamente el Bitcoin, hay otras más, son las únicas monedas que tienen su producción limitada, o sea, que una vez que minen los 21 millones no hay más. En el caso de Ethereum la producción es ilimitada, en el caso de Litecoin la producción es ilimitada, por lo cual se entiende que dificulta a veces el parámetro de medición. Entonces, en ese caso, Rodrigo tiene toda la razón. Ok. Había otro comentario más de Rodrigo donde decía que los fundamentos de las criptomonedas como el Bitcoin, etcétera, supongo que dice ahí, y otras pocas, no son mandados por el esquizofrénico de Elon. Este solo les ha pegado a los pequeños. Ahí quedó como pendiente su comentario. Bueno, yo creo que Elon Musk no debe ser tan esquizofrénico para todas las cosas que ha hecho, la verdad, porque no esquizofrénico no podría haber funcionado ni haber operado en el mundo que él opera diariamente, ¿ya? Mm. Yo creo que ahí hay que dejar fuera de ese tipo de calificaciones, pero en Independiente definitiva, de la ética que pueda tener, yo lo encuentro que fue una persona, una estratega que visualizó que su poder podía mandar el precio del Bitcoin y se benefició. Fue interesante eso. Logró un momentum, lo que se conoce en el mundo financiero. Eliezer dice, de ahí voy a dejar a Víctor para que pase con las preguntas más tributarias. Eh, los fundamentos, a ver, espérate, aquí está Eliezer, dice, si puedes volver a mencionar el tema de por qué no es una burbuja. Ya, mira, primero que todo acá, en mi opinión, no es porque de hecho es algo que al día de hoy aún se discute si es una burbuja o no.
Mira, las burbujas por lo general son instrumentos, en este caso, que no tienen un sustento o no tienen en algo que valíen su poder. En este caso, el Bitcoin sí tiene una validación de su sustento, que es crear una especie de anarquía, en este caso, que es una moneda descentralizada. Tiene un atributo de que no busca ofrecerte ser tu propio jefe y mente de tiburón, por lo cual en ese ámbito, bajo mi precepto, no es burbuja porque no ofrece eso. La gente malintencionada que usa el Bitcoin o cualquier instrumento como alternativa para poder sacar el beneficio propio, lo ha hecho. Pero en este caso el Bitcoin no ofrece eso como la principal moneda. Ok. Oye, a ver, dice acá, bueno, hay unos comentarios también en el chat, pero supongo que son como a título más de sugerencia, que algunos quieren ver cómo inviertes en bitcoins. Yo creo que eso podríamos dejarlo para una sesión más avanzada cuando ya todos se enteren más o menos cómo funciona este. Ya mira, Mira, yo me fíjate comprometo, no hoy en día sí, pero en algún momento hacer una cápsula de cómo se hace, porque de es hecho hasta gente me lo ha solicitado, así que voy a hacer una en la cápsula de unos práctica, 10 minutos y la comparto. Ah, en la práctica, claro, cómo funciona, podríamos hacer una cápsula y subirla a nuestra página de Linketax. Hay ujú. otra pregunta acá de Cristian que dice, ¿cómo afectaría el ingreso del Fedcoin en Estados Unidos a las criptomonedas? Wow, ese ¿Te tema suena? sí es potente. O sea, mira, yo asumo que cómo afectaría en el fondo al Banco Central en Estados Unidos. Ahí yo entiendo que es la FED. Mira, el tema en este caso tendría un impacto social súper importante, porque de hecho la FED como Banco Central de un país afectaría, o sea, si yo demuestro que el Banco Central de un país está haciendo lo que hace Estados Unidos, que es generar inflación por donde no hay, que es imprimir billete porque sí nomás, que es pagar la deuda con tu billete que tal vez fiat tiene valor porque la gente le daban valor, pero que no hay un sustento detrás, va a provocar un impacto como que el país no va a tener un sustento que lo valide, por lo cual puede generar problemas en las pensiones, puede generar hiperinflación con una moneda sin valor, puede generar un montón de temas en el aspecto social, pero como nosotros sabemos acá, ninguna revolución ha sido generada con buenas palabras. Yo lo veo así. Ok. O sea, en el fondo el Bitcoin está empujando a un cambio de paradigma en términos generales y en definitiva viene siendo una revolución, pero un poco más, menos sangrienta. Exactamente, una revolución que quizás sangrienta es, pero no lo hemos visto porque se ve virtual, en una palabra muerta. Sí. No, hay gente que yo creo que se desangra, pero en términos de los bolsillos. También, una vez conocí a alguien en Honduras que vivía del Bitcoin hasta que el Bitcoin en el 2017 bajó de $7.000 a 2.000 y él vendió su auto, la casa y estuvo viviendo en la calle un par de meses, por lo cual se gana harto, pero la cautela ahí es lo importante, no llegar a esos extremos porque ante cualquier caída los resguardos generan problemas. Dale, Víctor, nomás con lo más tributario que están preguntando. Perfecto, gracias. Oye, antes que todo, antes de partir con la parte tributaria, que bueno, la verdad es que, si bien es cierto, como dijo Nelson, quiero agradecer a Francisco. Yo ya había tenido la oportunidad de conversar contigo cuando anduve pidiendo ayuda respecto de esta inversión total y absolutamente nueva, que en Ujú. realidad uno se da cuenta que es un mundo totalmente Sí, aparte. Tú estás metido en esto hasta hace bastante tiempo, te sabes la historia como si fuera la historia de tu vida, así que te agradezco lo que acabáis de exponer, porque en realidad hoy día hay muchas personas que hablan de este tema del Bitcoin, pero básicamente todo ese mundo que hay detrás, esa es la forma, la operativa y todo eso que tú expusiste el día de hoy, es totalmente rescatable y nos permite a uno también saber dónde se está metiendo, digamos. ¿Sí? sí. Porque en realidad hoy día lo que aparece en los diarios, lo que aparece en distintas cosas, al final del día lo que te hace es generar más incertidumbre que una claridad respecto de lo que uno está haciendo. Así que muchas gracias, Francisco. Gracias a ti.
Y mira, quiero apoyarte un poquitito porque aparecieron bastantes preguntas que son más de índole tributaria, porque obviamente por las características que tiene este tipo de operaciones, como es un tema nuevo, ¿cierto? También existen las preguntas de que, pucha, ¿cómo lo tributo? ¿Cómo tributo si gano? ¿Cómo tributo si pierdo? ¿En qué momento voy a tributar? ¿Me pueden o no me puede fiscalizar el Servicio de Impuestos Internos? ¿Cachai? Entonces, porque he tratado de ir respondiendo algunas de las preguntas que han ido comentando, ¿cierto? Con el equipo hemos estado respondiendo estas preguntas, pero la verdad es que me doy cuenta de que existe en cierto modo un conocimiento a caballo de muchos de los espectadores que están hoy día respecto de la operativa de cómo ganar plata. ¿Cachai? Pero al momento del cumplimiento, ahí es donde tenemos un vacío bastante grande. El tema es... Y esto se debe básicamente a que, primero, no existía una regulación propiamente tal de parte del Servicio de Impuestos Internos, no existía un pronunciamiento. Y esto me recuerda mucho a lo que sucedía en el año 2011, entre el 2010 y el 2012, en Chile, cuando empezó a masificarse el tema de los derivados. Cuando empezó a masificarse el tema de los derivados, de las inversiones en mercados futuros y todo ese tipo de cosas, también existían, habían unas personas que sabían cómo tributarlo, otros creían que estaban tributando bien, ¿cierto? Muchos no sabían cómo se iba a hacer el tema porque no se había regulado hasta que salió la ley que reguló el mercado derivado. Entonces, lo mismo veo que está pasando hoy día con las criptomonedas, porque al final del día es una moneda virtual, ¿cierto? Es un intangible, ¿cierto? Sí. Que en estricto rigor tú no tienes nada mientras no lo saques. Como tú mismo decís, pucha, yo invertí $1.000, ¿cachai? Y resulta que hoy día los $1.000 valen 7.000. Soy millonario, ¿no? Puta, lo amplifiqué por 7. Pero luego la inversión la mantuve, ¿cierto? La mantuve ahí y resulta que bajó a 2, como tú dijiste. Y pasé de tener 7 a tener 2. Y no es que los perdí tangiblemente, en ningún momento tuve los 7 y en ningún momento tengo los 2, porque mañana esos 2 pueden valer 3.500. ¿Cachai? Porque al final del día esta cuestión es virtual, es una moneda que va cambiando de valor. Hoy día, si bien es cierto, como dice Luis Marín, es una moneda en otros países, pero el hecho de que sea moneda significa que es un tipo de cambio aceptado para efectos de transacciones. Y cuando un país lo hace moneda, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está regulando, que es un poco lo que estaba diciendo al principio respecto al mercado derivado. Cuando un país decide meterlo en su sistema cambiario, en ese momento el país va a dictar una ley y va a emitir la regulación que va a tener el Bitcoin en su país. Y a eso es lo que voy. Acá en Chile eso no existe, por lo tanto acá en Chile lo que estamos hablando de intangible. Es más, el Servicio de Impuestos Internos ya se ha pronunciado. Y el servicio dijo, ¿cómo va a tributar el mayor valor de las criptomonedas? Y dice, pucha, ¿sabes qué? Distingamos si estamos hablando de una persona natural o un contribuyente que tributa en base a contabilidad, ¿cierto? Llámese empresario individual, sociedad de responsabilidad limitada, SPA, sociedad anónima abierta, cerrada, como ustedes quieran colocarle, un contribuyente que tiene contabilidad. Entonces me dice, el ente tributario me dice, si es una persona natural, el mayor valor va a tributar conforme a las normas del artículo 17, número 8, letra M. Y el artículo 17, número 8, letra M, no es una letra que hable de las criptomonedas, simplemente habla del mayor valor de otro tipo de instrumentos que no están señalados en las letras anteriores del número 8. ¿Cierto? Es como ese artículo saco, digamos, por así llamarlo, donde voy a meter todo lo que no puedo regular particularmente anteriormente. ¿Y qué tratamiento le voy a dar? El mismo tratamiento del mayor valor
que se le da a una enajenación de acciones, ¿cierto? A una enajenación de valores, ¿cierto? Donde digo, costo corregido, o sea, el precio de venta menos su costo corregido. Esa es la forma de tributar de una persona natural. ¿En qué momento? En el momento en que lo enajena. Mientras la criptomoneda la tuve ahí y tuvo una valorización de 7 y tuvo una valorización de 2, una valorización de 2.500, esas son variaciones de valor que no van a tributar, mientras tú no hagas efectivo esa inversión. Eso es lo primero, que quede absolutamente claro. Segundo, cuando hablamos de una empresa con contabilidad, ¿qué dice? La norma dice va a tributar de acuerdo como una renta del 20 número 5. Y cuando hablamos del 20 número 5, ¿cierto? Hablamos que ingresan al patrimonio de la empresa, se hacen efectivos, va a tener sus costos, muy similar a la determinación del costo de una persona natural, pero la diferencia, el hecho de que se clasifique en el 20 número 5, significa que no va a estar afecto a IVA. En algún momento vi preguntas que estaban relacionadas con el IVA. ¿Ya? Recordemos que los servicios, de acuerdo al IVA, ¿ya? Van a estar grabados cuando provengan de actividades del 3 y 4 del artículo 20. En este caso, las actividades provienen del 25, por lo tanto, no van a estar grabadas con IVA. ¿Ya? Eso es un tema, digamos, más teórico que querías hacerle la salvedad, y yo creo que con eso voy a responder muchas preguntas que se han ido haciendo durante esta charla. Claro, si me permite ahí un comentario sobre eso, un paréntesis. Por supuesto. Ocurre algo ahí con el tema tributario y en concreto con las declaraciones juradas, porque resulta que el mayor valor, por lo menos en la corredora de bolsa o el exchange o el encargado de resguardar tu valor, tiene que hacer una DJ para explicar el mayor valor, y eso va en una línea en el formulario 22. Y resulta que hay muchos usuarios, y de hecho tengo algunos clientes independientes que han vendido alguna criptomoneda en broker o empresas extranjeras como Binance, que es la que más la lleva, o Coinbase. Y bueno, han sido buenos contribuyentes porque me han contactado para poder saber en dónde declaran ese mayor valor y tienen su cuaderno y todo. Pero hay algunos que de hecho lo que están haciendo es tratar de invertir, o sea, tratar de evitar de invertir en brokers chilenos, porque saben que si invierten en Chile les van a hacer la DJ cuando vendan. Entonces hay algunos que no están haciendo eso, y ahí yo creo que un desafío para el servicio en ese ámbito de cómo logra fiscalizar que no se arranque el flujo de efectivo ahí. Lo que pasa es que ahí entramos en otro tema, porque entramos en la regulación, que era lo que yo hablaba al principio. Porque en definitiva, el hecho de que el otro ente informe o no informe mi transacción, recordemos que es mi rentabilidad. Sí. Es mi rentabilidad, y de acuerdo a nuestro sistema tributario, yo soy el responsable de declarar mis ingresos. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, a rajatabla, éticamente, ¿qué es lo que debería hacer yo? Debería informar y declarar mi mayor valor, lo informe o no lo informe la otra persona en la 1891. Esté en Irlanda, esté en Chile, esté en Estados Unidos, o esté en Suiza, o esté donde esté. ¿Te fijáis? Porque recordemos que nuestro sistema tributario es autodeclarativo. Nosotros declaramos, nosotros informamos nuestros incrementos patrimoniales. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros deberíamos hacerlo. Ahora, si jugamos al que lo va a saber o no lo va a saber el servicio, ahí entramos en otra discusión. Básicamente entramos a ver qué tipo de intermediarios son los que no están domiciliados en Chile para efecto de que no estén obligados a presentar la DJ 1891. ¿Cierto? Pero ahí ya estamos jugando a la escondida. Y eso significa que cuando juego a la escondida, significa que me estoy tirando en el inciso segundo del artículo 200. Primero, estoy extendiendo la prescripción de 3 a 6 años, ¿cierto? Segundo, me estoy sometiendo a las sanciones que están relacionadas con la no declaración de una renta, con la no declaración o con la omisión, ¿cierto? Entonces, cuando yo juego a la escondida, tengo que tener claro que tengo sanciones de por medio, y que en algún momento, como lo hemos hablado, como está regulado en otros países,
nada dice, que a muchos clientes a mí me lo han preguntado, donde nada, yo no les puedo prometer que no los van a pillar. ¿Cachai? Por mucho que la otra persona no tenga que declarar la DJ, porque recordemos que en otros países esto ya está regulado. Por lo tanto, si en Suiza, que es donde no tienen que informar la 1891, o pongamos Irlanda, ya que lo pusieron dentro del chat. En Irlanda, ¿cierto? No están obligados a hacer la 1891 en Chile, por lo tanto, no tienen cómo saber que yo estoy invirtiendo allá. Pero ¿qué pasa? Que allá está regulado, acá sale una ley, se va a regular, el Servicio de Impuestos Internos tiene un convenio de intercambio de información con la entidad tributaria de Irlanda, y de pronto, pum, mágicamente, el año 2022 le llegó la información de los inversores chilenos que había desde el año 2012 en adelante. ¿Cachai? Sí. Y queda, literalmente, ya sabemos qué va a pasar. ¿Cachai? Entonces, eso es un poco el costo que se juega con jugar a la escondida. Pero en estricto rigor, la forma de tributación es esa. Ahora, bien, cuando ya dije cómo voy a tributar el mayor valor, ¿cierto? Cuando opero como persona natural, cuando opero como persona jurídica, pero ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que se dedican a efectuar inversiones por cuenta de terceros? ¿Qué pasa si yo pongo una empresa de Bitcoin? Entonces, aquí yo tengo que distinguir dos cosas. Primero tengo que distinguir si yo estoy comprando criptomonedas y después vendiéndoselas a Francisco, o simplemente estoy intermediando para comprar a nombre de Francisco. ¿Ya? En el entendido de que si yo compro y vendo, mis operaciones van a estar relacionadas con el mayor valor, siempre, cuando haya una compra y venta. Ahora, siempre veamos que estos son intangibles. Al ser intangibles, no van a estar afectos a IVA de esa operación de compra y venta. Sin perjuicio de que si yo vendo por cuenta de un para que Francisco adquiera un Bitcoin, ¿cierto? Yo voy a cobrarle a Francisco, o voy a recibir por parte de mi contraparte, del titular de la criptomoneda, ya sea Buda, ya sea otro, digamos. Yo no los conozco, yo he visto que Buda es el que más repiten acá, así que por lo tanto asumo que es una empresa que se dedica a administrar estos tipos de Bitcoin. Por lo tanto, si yo estoy... cambio de Bitcoin en Chile. Eso. Perfecto. Entonces, si yo entro y facilito para que Francisco entre, invierta con Buda, van a haber dos situaciones. O le voy a cobrar una comisión a Francisco, o Buda me va a pagar una comisión. Y las comisiones en Chile están afectadas a IVA. Por lo tanto, ahí tenemos otra figura. Y los servicios de intermediación financiera también podrían, porque por ahí vi una pregunta de un espectador, ¿cierto? Donde me decía, oye, si yo quiero hacer todo legal, ¿puedo ir a la unidad de análisis financiero a que me regule? Ahí tenéis que ir a preguntar a la UAF. ¿Por qué? Porque la UAF tiene ciertas regulaciones que están definidas por ley, ¿cierto? Y tiene su aspecto definido por ley. Y dentro del espectro de la UAF están todas las empresas que se llaman de intermediación financiera. Entonces, habría que ver cómo están clasificadas este tipo de inversiones para ver si podrías estar clasificar como una entidad de intermediación financiera para los efectos de la ley de la unidad de análisis financiero. ¿Cierto? Porque en ese entonces, por mucho que tú quieras ir para allá, vas a presentar los papeles y la UAF te va a decir, señor, usted no tiene nada que hacer acá. ¿Te fijas? Porque no es un tema de que voluntariamente yo pueda decir, ¿sabes qué? Quiero estar bajo su supervigilancia. No es como la Comisión de Mercado Financiero, como lo que decíamos que era la Superintendencia de Valores y Seguros anteriormente, digamos. No es como ella que tiene una voluntariedad de acogerse a sus normas. La UAF tiene su aspecto, su campo de acción lo tiene definido por ley. Por lo tanto, habría que hacer la consulta a ellos para ver si pueden estar regulados ahí. Entonces, básicamente eso, así es como deberían tributar. No sé si, Nelson, tú que has leído otras preguntas, no sé si con esto agarramos bastante de lo que han preguntado, o si crees que habría que ahondar un poco más.
Mira, hay una en particular que me quedé mirando ahora de Ricardo, que no sé si abordamos, que tiene que ver con la contabilización de las criptomonedas. ¿A ti te suena, Francisco, que que podría haber distintos tipos de contabilizaciones? O derechamente, hablemos primero de la inversión inicial, algún devengo de utilidad y la liquidación. ¿Cómo podríamos graficar esos tres momentos en la Ya, contabilidad? ya, mira, yo tengo una opinión y un antecedente empírico. Voy a comenzar con el antecedente empírico, que es efectivamente Tesla, Elon Musk, que como compró Bitcoin, tuvo que reflejar en su contabilidad el Bitcoin, y ahí la fundación IFRS tomó lo que él hizo como una postura válida, que fue considerar el Bitcoin como el equivalente a un activo intangible, aplicado con la NIC 38, de lo cual el activo lo contabilizó a su precio de adquisición, adoptando el método del costo con vida útil indefinida, por lo cual no se amortiza, y al utilizar el modelo del costo solamente reconoce el deterioro de valor y posterior recuperación del deterioro. Y ahí el mayor valor no se contabiliza, porque se supone que al ser un instrumento muy volátil en ese ámbito y es un activo no corriente, no se recomienda en ese aspecto, y esa fue la postura. Ahora, si tú me lo preguntas a mí, como opinión personal, para mí eso clasificaría como un instrumento financiero, porque la intención que tiene el usuario es, valga la redundancia, verse beneficiado de los mayores valores que genera el Bitcoin. Por lo cual, si yo tuviese la facultad de poder decidir cómo contabilizar esto, yo lo pondría como una inversión financiera, tal vez corriente o no corriente, depende del contexto, la periodicidad con la cual yo quiero ver, y el mayor valor al cierre del estado financiero, tomo el precio spot y calculo el mayor o menor valor, y sería, yo lo haría con efecto en resultados, y a la hora de liquidar tomaría simplemente el precio de venta y ahí calcular el mayor valor con un devengo. Yo haría Ahí eso. disculpa, tendríamos una diferencia temporaria ahí respecto al Exactamente, tributario, porque el tributario sería a la fecha de la liquidación. exactamente, O exactamente. sea, las empresas que pudieran llegar a invertir eventualmente, si siguiéramos ese criterio, tendrían que contabilizar impuestos diferidos en relación con esas inversiones financieras, porque se supone que no son inversiones permanentes, obviamente están hechas como para ir especulando. Claro, pero lo que han Em, tomado es por lo menos, o el antecedente empírico, que lo han contabilizado como intangible. es muy conservadora esa postura. Claro. Ok, entonces si decidiéramos contabilizarlo como intangible, ¿qué deberíamos esperar, por ejemplo, como un deterioro de valor? ¿Qué podríamos considerar como deterioro de valor? El deterioro de valor, como dice la NIC 36, es la ¿En pérdida o el cuánto? exceso de efectivo que tiene el activo con respecto a su valor recuperable, por lo cual en ese ámbito sería lo que en buen chileno es que cuando yo tengo el precio de compra y es mayor que el valor razonable, que en este caso el único antecedente de valor razonable es el valor de mercado del Bitcoin, sería la Ujú. diferencia siempre y cuando sea mayor tu precio de compra con respecto a lo que tú tienes como Bitcoin. O sea, a fin de año podríamos, si tenemos intangible, efectivamente a fin de año podríamos estar reconociendo de repente deterioro de valor, en lugar de ganancias de vengada. Exactamente. Ok. Las otras preguntas, claro, Ricardo dice sería similar a la contabilización de un fondo mutuo. Podría ser cuando tú los fondos mutuos los estás llevando efectivamente al valor de cotización, agarráis la cartola del banco de inversión y así la contabilización, sí, sería similar a un fondo mutuo. Eh, Rodrigo acá nos pone, bueno, Rodrigo puso varios comentarios, la verdad que no sé si alcanzamos a revisarlos todos. Eh, Acá el ESET yo creo que está como para cerrar, porque es más del tipo genérico, que dice que si es cierto que se necesita mucha energía para minar Bitcoin, o es una excusa para desprestigiar al Bitcoin y al blockchain en general. Mira, la verdad, no es mentira eso. De hecho, ahí anda la polémica, porque dicen que el Bitcoin contamina y el Ethereum contamina más, porque el consumo eléctrico es muy grande. De hecho, yo nunca he minado Bitcoin, la verdad, y por un tema bien práctico, que en mi casa, como yo no vivo solo,
yo comenté el presupuesto y me mandaron por un tubo, pero francamente, de hecho el consumo eléctrico en una casa convencional donde viven 4, cuando hay un computador con Bitcoin, que partiendo la inversión, para tener un computador que mine, se necesita actualmente un capital de como 8 millones y medio, partiendo por eso, y el consumo eléctrico aumenta entre un 120 a un 200% al mes. Entonces, si uno antes pagaba 40 lucas, ahora son más de 80. Pero la ventaja es que lo que uno mina igual sustenta el costo y en promedio genera una rentabilidad como de un 12 o 13% anual, pero ahí uno tiene que ver, ¿seré capaz de sustentar ese consumo? Eso es, pero sí de que consume, harto consume, ahí no es mentira. Habrán otro uso, como la energía solar, que podría ayudarnos a ese factor, pero no es tan equívoco ese comentario. Perfecto, yo creo, Víctor, que podemos ir cerrando. Vamos a tratar de que, no sé si estas preguntas quedan guardadas en el del Q&A, ¿cierto, Sí, Víctor? las tengo que, Podríamos pasar después las que le a pongo un como Word, quizás pasárselas y pasarlas por ahí para hacer como una pregunta-respuesta corta para subirlo junto con la presentación de Francisco en su PPT, quizás. ¿Ya? claro, ya, dale. Bueno, por mi parte, cierro dándole las gracias, Francisco. Es un mundo muy interesante, la verdad, que yo creo que a todos nos queda mucho por aprender. Eh, y que en la medida que esto agarre vuelo, quizás vamos a tener que tener una norma, al menos un pronunciamiento de la CMF, porque como esto es más de índole financiera, para que el servicio de ahí pueda colgarse, porque las definiciones en términos financieros tienen que nacer de la CMF y de ahí el servicio podría recién ir haciendo esta bajada tributaria, una vez que ya financieramente tengamos claro cómo el Banco Central, cómo la CMF lo ve en general. Esperemos que sea en el corto plazo. Esperemos que sea en el corto plazo, claro. Eso, Víctor, si tenéis a cerrar nomás, algo más. No, perfecto. Para cerrar, que era un poco lo que comentaba. Bueno, agradecer, Francisco, porque bueno, excelente exposición. La verdad es que Gracias. hay bastante material con esto. Y la verdad es que es un mundo nuevo, así que muy agradecido por esto. Y como lo dije, y como bien lo señaló Nelson, lo que falta aquí es una regulación. Falta que el legislador diga, ¿sabes qué? Esta cuestión ya no va a estar más en el aire, ya no voy a tener más pronunciamiento de un lado ni del otro, tratando, o la gente preguntando a ciencia cierta cómo se trata algo, sino que simplemente el legislador decida regularlo. Lo haga moneda, no lo haga moneda, diga una cosa o diga otra, pero que diga algo, que se defina, como decimos muchas veces en los temas de tributación, que defina la naturaleza jurídica de las cosas. ¿Cuál va a ser el sentido? Y en base a eso van a salir las regulaciones, la CMF va a regular por su lado, por el lado administrativo, luego se cuelga, como bien dice Nelson, se va a colgar el Servicio de Impuestos Internos, después se va a colgar la UAF, quizás, ¿cierto? Y vamos a tener un tema regulado y más claro, ¿cierto? Lo que sí está claro, por lo menos yo ya les dije cómo debían tributar, ¿cierto? Y ya les dije lo que pasaba con jugar a la escondida, así que el resto es decisión de cada uno, porque estamos en un país donde cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y sabe lo que declara. Así que eso, muchas gracias Francisco, muchas gracias Nelson, gracias Giselle, gracias a todos los participantes por acompañarnos esta mañana. Y que nos vemos, me parece que la próxima semana me toca a mí. Partimos con las observaciones ya. Hoy día es el día de partir rectificando. Hoy es el día. ¿Quieren hoy día rectificar? se parte Vayan ahora. efectivamente, hoy día se puede partir rectificando y a partir de la próxima semana, bueno, el día viernes, vamos a impartir una charla que está a cargo mío, ¿cierto? Donde voy a repasar la gran mayoría de las observaciones de renta y voy a darles indicaciones de más o menos qué es lo que deben hacer para solucionar estas observaciones. Así que debería estar bastante entretenida. Yo creo que vamos a estar con hartas preguntas porque hoy día hay hartas rentas observadas. Así que tengan todos Pero que un no buen se fin de semana. desesperen.
que no se desesperen, denle tiempo a la renta. Sí, sí, dejen que todo esto se dijera, dejen que el sistema del servicio se dijera. Y básicamente todo este tema, como ya lo hemos tratado latamente durante el año pasado, dejemos que esta reforma se consolide. Todavía no se ha consolidado, ya se declaró, ¿cierto? Pero ahora viene el proceso que consolida todo, que es el proceso donde entramos a conciliar con el Servicio de Impuestos Internos las diferencias, ¿cierto? Cuando el Servicio de Impuestos Internos dice no estoy de acuerdo, tú crees que estás tributando bien, vas a la oficina, empiezan las discusiones y ahí se va obteniendo ese material rico que nos sirve a nosotros los tributarios, que se llama, ¿cierto?, la jurisprudencia administrativa. Así que démosle tiempo, dejemos que todo esto se dijera. Recuerden, lunes feriado, vencimiento del impuesto mensual, cae feriado, por lo tanto se pasa al día hábil siguiente. El día hábil siguiente es el martes, por lo tanto el martes a las 24 horas vencen las declaraciones mensuales correspondientes al mes de mayo del 2021. ¿Ya? No es que el servicio la corriera ni a nadie se le ocurrió correrla, simplemente como hay un nuevo feriado, siempre el vencimiento cuando cae en día inhábil se pasa al día hábil siguiente. Así que para todos, el martes es el vencimiento legal del impuesto mensual correspondiente a mayo del 2021. Con eso cierro. Chiquillos, muchas gracias. Francisco, bueno, excelente charla. Así que Gracias. muchas gracias y nos vemos el próximo viernes a todos. Que tengan un lindo fin de semana. Aprovechen, descansen. Chao, chao, que estén bien.